información y mire, esta mañana la Reserva Federal de los Estados Unidos, la Fed, anunció un incremento del 0.25%, 25 puntos base, esto a la tasa de fondos federales, quedando en su nivel variable de entre el 0.75 y el 1%. Este nivel es el más alto desde diciembre, el 15 de diciembre de 2008. Remontémonos a esta crisis inmobiliaria en el país del norte. Esta tasa sirve de referencia, recordemos, a las tasas de interés comerciales, por lo que la decisión del organismo toma en cuenta las condiciones del mercado laboral, la inflación. Sin embargo, sostuvo que espera que las condiciones económicas evolucionen de tal manera que justifiquen los incrementos graduales de la tasa de fondos, pues su intención con esta postura es llevarla a la política monetaria estadounidense a un escenario de mayor estabilidad. Y justamente para reflexionar en torno a las implicaciones de este incremento en la economía mexicana, saludamos al doctor Óscar Ugarteche Galarza, quien es académico del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra UNAM. Doctor, qué gusto recibirlo. ¿Qué tal? Buenas noches. Doctor, creo que estaba más que cantado este incremento de las tasas. La noticia está en cuánto fue y además lo que viene después, ¿no? Lo que anticipan estos analistas de la Fed, que podrían ser otros 2 aumentos en 2017 y solo 3 más en 2018. Así es, eso lo anunciaron en diciembre del 16. Así es que sabemos que en junio volverá a subir y probablemente la siguiente subida sea en diciembre. Pero esperaremos, doctor, a partir de lo que dicen hoy, estas medidas graduales, es decir, una estabilidad de la economía tanto estadounidense como de la mundial. La economía estadounidense lo que está no es estable, lo que está es desanimada. Es una economía que no terminó de agarrar empuje desde la crisis del 8, ¿no? O sea, se cayó, se recuperó un poquito, pero digamos crece a 1.5% en promedio en todo este periodo, no tiene mucha energía y Europa menos. Y eso, por supuesto, nos impacta aquí en México severamente. Claro. Pero impacta al resto del mundo. Por supuesto. Pero mucho de esto tiene que ver con haber aplicado políticas de ajuste, haber bajado los salarios reales, haber recortado el gasto público, y entonces eso evidentemente ha deprimido las economías maduras y con el impacto que ha tenido sobre el resto del mundo, ¿no? Es decir, estamos pagando las consecuencias de cómo se atendió la crisis del 2008, del 2009. Estamos pagando las consecuencias de cómo Estados Unidos manejó la política monetaria. Y nunca en la historia habíamos tenido tasa de interés negativa por un periodo tan largo. En los años 70 hubo un par de años con tasas negativas, los años 73 y 74, pero nunca se había perdido el control de la política monetaria. Con esta tasa negativa de casi 10 años, lo que hemos tenido es que la política monetaria se convirtió en inútil. No había nada que hacer con ella, ¿no? Prácticamente la teníamos en una especie de respirador artificial, Así ¿no? es. Como si la tuviéramos Así muerta es, en vida. muerta. Ajá. Y entonces, que eso le pasó a Estados Unidos y de contagio le pasó a Europa, porque el Banco Central Europeo hizo exactamente lo mismo. Y de repente se encontraron con que tenían política fiscal y con que tenían límites fiscales porque tenían niveles de endeudamiento ferozmente altos. Y entonces ahí estamos. O sea, con esto están tratando de revivir la política monetaria. Claro, el costo de revivir la política monetaria es que en el resto del mundo, y para nosotros en México y en Sudamérica esto es muy inmediato, todos tenemos que subir nuestra tasa de interés, claro, casi para evitar que los capitales se nos vayan, los de corto plazo, de nuestros países hacia Estados Unidos. Porque el alza de la tasa de interés lo que hace es fortalecer el dólar, lo cual no le conviene a la economía americana. Para exportar no le conviene. Y a nosotros no nos conviene porque nos quita capitales de corto plazo y nos deprecia. Entonces, ahora viene la subida de la tasa de interés en nuestros países y eso impacta sobre nuestro nivel de consumo. Tú subes la tasa de interés en nuestras economías y la tasa de crecimiento del consumo baja. Y eso impacta sobre el crecimiento del Producto Bruto. Claro. Entonces, digamos, las proyecciones que se han hecho hace unos meses de crecimiento para los distintos países, yo he visto las proyecciones hechas por Naciones Unidas que salieron antes de ayer, y he visto las proyecciones hechas por la OCDE que salieron el otro día,
Yo no sé si todas incorporan las 3 alzas de la tasa de interés. Tengo la impresión de que no. O sea, que hay que calcular que la tasa de crecimiento del año 17 será menor que la del año 16, que fue menor que la del año 15. Claro. ¿No? O sea, va a ser un año malo, pero va a ser un año malo controvertido, porque mientras Estados Unidos presiona con el gasto fiscal para aumentar el gasto público, lo que van a hacer es inyectar gasto público mientras frenan esta cosa con el crédito. Y eso se va a parecer a 1981, solamente que con un nivel más bajo. Es decir, va a producir un efecto sobre el costo del crédito internacional, va a producir un efecto, un alza en el costo del crédito, y va a producir una baja en los precios de las materias primas. Que recordemos lo difícil que fueron aquellos años para nosotros, doctor. ¿Cómo explicar justamente el comportamiento opuesto a lo que se esperaba? El dólar en su mejor nivel en 147 días, niveles de 19,55. Alguien en Londres está jugando con el tipo de cambio, porque esos no son juegos acá, son juegos en Londres, en el mercado cambiario de Londres. Ok, ¿y qué debemos de esperar, por ejemplo, cuando el Banco de México aquí haga el propio ajuste en las tasas? ¿Se ajustará nuevamente a la baja o vendrá un ajuste? ¿De qué manera? Está haciendo preguntas bien complicadas porque todo depende. Y además todo depende de los apostadores sobre el tipo de cambio en Londres y cómo responden los actores adentro de México. También son dos mercados cambiarios diferentes del peso mexicano. Normalmente, si la tasa de interés sube acá, lo que va a pasar es que el tipo de cambio va a mejorar. Sí. Es decir, va a tender a irse más hacia 19 que hacia 20. Sí. Pero si los apostadores en Londres deciden que el alza de la tasa de interés tiene un efecto de más largo plazo de recesionar la economía, puede llevar el tipo de cambio otra vez de vuelta a los 20. Entonces todo depende. Pues doctor, muchísimas gracias por acercarse a nosotros, sobre todo con esta información tan clara para ayudarnos a entender estos temas que a veces nos resultan tan ajenos. Mucho gusto. Gracias.